No está todavía Candy, ¿no? No, no la encuentro. No, yo tampoco. Ya vendrá. Sí, porque me parece que se estaba cambiando de computadora, que le andaba mal el audio recién. Rusconi, Buenas tardes, profe. Sí. Bárbaro. Los chicos de PCR, Gutiérrez, Alonso y Abud también andan por ahí, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Pero Hola, profe, ¿cómo le va? Candy, ¿cómo te va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Te voy a hacer confitriona para que puedas compartir pantalla. Eso, justamente. A ver. Chicos, yo en estos momentos voy a apagar mi cámara, mi micrófono y soy un alumno más. Así que los 4 chicos que hacen el trabajo de burletes son profesores a partir de este momento. ¿Podés, Candy, ya tomás el comando o no? Sí, deme un segundo, como que estoy tratando de organizarme. Tranquilo, respira hondo, no hay apuro. ¿Está? Perfecto. Ahí va. No hay ningún apuro. Yo sí voy silenciando y los dejo a ustedes. Ok. No sé si se ve ahí. Sí, se ve bien, Candy. Sí, se ve. Bueno, nosotros somos el grupo 17. Vamos a basar la exposición en la fabricación de burletes. Los integrantes del grupo es Candy Morales, Valentín Rusconi y Sofía Bisani, y quien les habla, Nicolás González, que es el alumno clave para que poder obtener, digamos, la información de parte de la empresa. A lo largo de toda la exposición vamos a hablar de diferentes temas, haciendo hincapié en el burlete, en su historia, en la empresa, que es Todos Retenes Sociedad Anónima, el proceso de producción, las variables del proceso y, por último, el impacto ambiental. Bueno, yo voy a hablar un poco de qué es esto del el burlete, un poquito de la historia de cómo nace en realidad su materia prima, que es en nuestro caso el caucho, y un poco de la descripción para qué se utiliza el burlete. La historia cuenta que en 1839 Charles Goodyear lo descubrió sumamente por casualidad al proceso de vulcanización y descubrió que con el caucho natural por medio de azufre y fuego. Pero además, algo interesante que pasó en la historia de nuestra humanidad fue que el caucho revolucionó tanto nuestra vida cotidiana que hoy en día tenemos miles de cosas a nuestro alrededor de caucho y quizás no nos damos cuenta.
Goodyear, no sé si les suena ese apellido, pero Neumáticos Goodyear, en homenaje al proceso de vulcanización y al caucho, es la famosa fábrica de neumáticos Goodyear. Y en la actualidad, este es un dato súper interesante, más de la mitad del caucho del mundo no proviene de nuestros árboles, sino que son fabricados de manera sintética. Esto es un dato que está bueno remarcar, porque primero una especie de concientización de la sociedad acerca de nuestro medio ambiente, y además que en el proceso sintético se obtuvo muchas propiedades muy buenas, o sea, que diferían a lo del caucho natural y eran muchísimo mejor de manera sintética que natural. Así que esto estuvo muy bueno. La descripción del burlete. ¿Qué tenemos como descripción? Primero que es una tira de material súper flexible, lo vemos naturalmente en los cantos de puertas, ventanas, pero también lo vemos en el auto, en la heladera, en la cocina. Y yo estoy hablando de materiales que pueden, o de objetos que pueden aguantar mucho frío o mucho calor. El objetivo de estas tiras de material flexible es evitar la fuga de calor o frío, así como también la entrada de polvo y suciedad. Repito, lo vemos en muchos lugares y los pasamos inadvertidos. La característica especial del caucho hace que, como dijo mi compañera, el material Perdón, Sofi, perdóname. En vez de levantar la mano me mandé. Te hago una consulta, Candy. ¿Dónde se produce el caucho sintético? No tire un bolazo, ¿eh? Trata de pensar con lo que yo di. Yo di en parte la materia, donde no hablé del caucho específicamente, pero hablamos. ¿Dónde sería el lugar? No sé si entienden la pregunta. Valentín, ¿podés ayudar, Sofía? Es un elastómero, el caucho sintético. Bien, ¿y de dónde creen que sale? ¿De la destilería? ¿De una refinería? Es un proceso parte de petróleo. Claro, en petróleo, no Claro. la destilación primaria, sino la destilación secundaria a través de los cracking y demás cuestiones. Ahí está el caucho sintético. ¿Está? Que de hecho realmente estamos llenos de caucho, en parte por el petróleo. Y bueno, a ver, ahora lo estamos por ver, tiene muchísimos aditivos el caucho sintético y lo pasamos inadvertido. Pensamos que todo es petróleo, pero bueno, es un derivado de petróleo, el caucho. Bien, que sale a partir del petróleo y en las refinerías se produce mediante el cracking. Usted debe tener alguna preguntita en el examen del cracking. Sí. Y ahí arranca. Bueno, adelante, no molesto más. No. Bueno, no es molesto, pero la característica especial del caucho hace que el material sea muy flexible, que se adhiera fácilmente a superficie y, como dijo Candy, que soporte temperaturas altas y bajas sin modificar sus propiedades. Bueno, la materia prima utilizada para la fabricación de burletes, que es lo que vamos a hablar próximamente, ahí hay un listado: aceite parafínico de proceso, que se emplea como un plastificante; MSDS negro de carbono N550, que es un aditivo que sirve como reactivo químico; el TDS caucho NBR Arnipol, que usando distintos tipos de este arnipol se generan diferentes resistencias al calor, a la abrasión o a la compresión en el producto; el TDS carbón negro N330 es el material más usado y genera propiedades de tracción, de resistencia a la aglomeración y a la abrasión. El TDS Novares C10 es utilizado como sellador y también como compuesto para las juntas. Y el aceite TDS Torilis 2500 y 7200 es una base mineral utilizada como aceite en el proceso.
Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de quiénes nos facilitaron la información para poder desarrollar este trabajo práctico. Estamos hablando de la empresa Todo Retoni Sociedad Anónima, la cual opera hace más de 35 años en el sector, y desde su inicio estuvo ligado siempre a la fabricación de piezas especiales, como así también al engomado de rodillos y piezas mecanizadas, ya sea en caucho, poliuretano, polímeros, hierro y materiales no ferrosos. Al mismo tiempo desarrolla sus propias matrices y de esta forma puede cubrir diversas necesidades de los clientes, logrando posicionarse como un proveedor altamente calificado en el sector. ¿Pasamos? Bien, en esta etapa vamos a explicar el proceso productivo del burlete en sus diferentes etapas. Primero, para comenzar, vamos a mostrar lo que es el layout de la planta. Como podemos observar, por debajo se encuentra el ingreso de la empresa. Siguiendo el camino de las flechas grises, se encuentra el recorrido de la entrada de materia prima hacia el depósito. Luego, en el camino azul, que serían las flechitas que salen del sector de amasado, ahí se realiza la producción interna del caucho. Esta se realiza cuando se presenta una falta de stock de materia prima tercerizada debido a una gran demanda de burletes. Luego está el camino rosa, que es el recorrido del caucho tercerizado. El camino verde, que es un recorrido por máquina extrusora y horno. Y por último el camino naranja, que es el recorrido del enrollado, etiquetado y embalaje. Bien, acá como podemos observar, es un diagrama de bloques del proceso, muy en general, en la cual después vamos a estar profundizando en las futuras diapositivas con mis compañeros. Como mencioné anteriormente, comienza con el almacenamiento de materia prima, luego pasa al laminado del caucho y aditivos, el enfriado de la goma, la programación de la extrusora y horno, la alimentación de la extrusora por tolva, el pasaje de la goma por la matriz de la extrusora, el ingreso del material al horno, el enrollado al burlete y por último el etiquetado, envasado y almacenado del burlete. Bueno, en cuanto a la descripción del proceso, tengamos en cuenta, bueno, como contó mi compañero, hay una especie de almacenamiento de la materia prima. Esos son bloques de caucho que se combinan con distintos aditivos, depende de cuál sea el requerimiento del cliente. Y esto pasa a una laminadora que hace tiritas bastante finas, como vemos en la representación gráfica. Y esto es fundamental para pasar a la siguiente etapa. Algo que cabe aclarar es que hay dos operarios, son fundamentales en esta parte del proceso. Uno es el que va a estar laminando y el otro va, digamos, enrollando esa lámina que sale y colocándola en un capacho de plástico con agua a temperatura ambiente, que hace que baje bastante la temperatura de esa laminación. Y luego, con un carro transportador, lo va a llevar a la siguiente etapa. Sofi. Bueno, la siguiente etapa va a ser la etapa de extrusión. En esta etapa se va a colocar la matriz correspondiente en uno de los extremos de la extrusora y en la tolva se coloca el rollo de goma obtenido en el área laminado, como dijo Candy recién. También puede venir tercerizado dependiendo de la demanda que tenga la planta en ese momento y viene directamente en forma de tira. La máquina atrapa la goma progresivamente y va pasando por un tornillo sin fin que hace que aumente levemente su temperatura, oscilando entre los 70 y 80 grados, hasta salir por una boquilla, la cual determina la forma, como vemos en las fotos de la derecha de los distintos tipos de burletes. ¿Podemos pasar? Bien, como tercera etapa, acá vemos la salida una foto de la salida de la extrusora, que lo que hace es llevar la goma hacia el horno. En la siguiente foto se puede ver la entrada del horno, y el propiamente dicho el horno, que lo que hace es generar una cocción a una temperatura controlada,
este horno eleva la temperatura del material con una cámara de calentamiento, lo que permite vulcanizar la goma y obtener así las propiedades correspondientes y las que se desean obtener. Y por último, luego de un determinado tiempo, ese producto sale por la salida del horno, que está ahí en la foto de la inferior derecha. Bien, como cuarta y última etapa, el burlete a la salida del horno pasa por una enrolladora manual, la cual esta es utilizada por un operario. La empresa vende un tiraje de 25 metros como mínimo, que es la longitud óptima para el aprovechamiento del horno. La entrega de este producto al cliente se realiza con un envase primario simple, como se puede observar a la derecha. Se enrolla el burlete manualmente y a ese rollo se lo sostiene con un film plástico, recubriendo solamente 4 partes de ella y luego para ser comercializado. Chicos, una consulta. ¿Es continuo el proceso del horno o una vez que completaron los 25 metros tiene que estar un tiempito parado ahí? No, profe, es continuo. Continuo. Bien, va avanzando y va. ¿Esto sirve para el proceso de fabricación de manguera? ¿Es muy parecido o no? Claro, Es similar, cambia la muy boquilla. similar. Claro, Cambia la matriz. Esta parte cambia. Bien. Claro, cambia la boquilla. La boquilla tiene forma casi de. Ay, no me ven. Sí, pero está bien. Es una boquilla con forma de tubo y eso con un pequeño filete para que se termine de cerrar en el horno, digamos. Claro. Bien, bueno, adelante. Habíamos quedado en las variables. Ahora vamos a pasar a la parte de las variables. Tenemos varias. Bueno, empiezo. La frecuencia de la cinta en el horno es la variable que permite tener en cuenta el tiempo que va a estar dentro del horno y depende de cada material y de la cantidad de material. Esta frecuencia varía entre 3 a 20 Hz. Después, la frecuencia de la extrusora, que es por donde sale el material antes de entrar al horno, es específica para cada material también y para el tipo de material, y varía entre 3 a 60 Hz. También se tiene en cuenta, la cantidad de material. Sofi, ¿qué es un hertz? La frecuencia. ¿Y qué es la frecuencia? 1 sobre... Segundo. Es la cantidad de vueltas, digamos. La cantidad de vueltas que da por unidad de tiempo. Claro. Sí. Claro. Bien. Entonces, la frecuencia de la cinta del horno, ¿qué sería eso? Claro, o sea, cuando nosotros fuimos a la empresa, ellos no hablaban de velocidad de cinta, por ejemplo, del horno o del extrusor, sino que hablaban de frecuencias para a partir de ahí sacar tiempos. Por ejemplo, Maxi Trivelli, que es quien nos brindó la información, nos hablaba de que, por ejemplo, la frecuencia de la cinta del horno tenía, por una frecuencia, de una cinta de la cinta del horno de 10 hercios, es una demora aproximadamente de 7 minutos, que es desde que entra, digamos, el tiraje al horno hasta que sale a la enrolladora manual. Bien, está claro. Y en el extrusor igual. Exactamente. Es igual. Bien, Tiene esos dos controles. adelante. Bueno, yo voy a hablar un poco de la temperatura del cabezal y las diferencias de temperatura a lo largo del horno. Esta es una variable súper importante porque tiene que haber una homogenización en todo lo que es las propiedades del burlete. Voy a volver un poquito para atrás. Voy a mostrar algo que está buenísimo, que constatamos en la fábrica, que son estos cabezales que a lo largo de casi 2 metros, 2 metros y medio, hay uno, y esto marca la temperatura para que todo el burlete esté en la misma temperatura, que son entre 70 y 80 grados. Y está buenísimo este sensor porque cuando hay un desfasaje, hay alguna diferencia,
instantáneamente se marca y el proceso se discontinúa, se arregla y vuelve a seguir. Sí, sobre todo ahí, bueno, en las fotos esas se ven las cabinitas y en cada parada tienen los botones con las luces rojas o Amarillo. verde. Sí, tipo de mezcla utilizada. Bueno, después otra variable con la que contamos es el tipo de mezcla utilizada, que básicamente va a hacer que la proporción de materiales utilizados en la formación de los burletes va a determinar las características del producto final. Una variación en algún componente dará como resultado, por ejemplo, un compuesto con mayor o menor gomosidad. Y también contamos con la variación de la dureza, que, bueno, debido a la necesidad de compresión que tiene un burlete, se busca siempre realizar un tipo de elastómero esponjoso capaz de recuperar su estructura inicial luego de una compresión. Bien, otra de las variables que tuvimos en cuenta es el desarrollo, que bueno, se refiere a la cantidad de metros de burlete a producir. Como ya mencionamos antes, la cinta del horno tiene una capacidad mínima de 25 metros de longitud, en donde la cantidad de metros a producir está relacionada con el tiempo total que te lleva a hacer el producto final. Y por último, pero no la menos importante, que es el tiempo de vulcanizado. El tiempo de goma dentro del horno va a hacer que se formen las propiedades deseadas del burlete. Esto está relacionado con la frecuencia de la cinta dentro del horno, como mencionábamos recién. El tiempo depende del burlete que se vaya a realizar. O sea, un burlete con poca goma tiene menos demora que otro burlete con mayor cuerpo, por decirlo así, o con mayor goma. Tengo una consulta, chicos. El amasado, para ustedes, ¿no es una variable de proceso en el laminado? Sí, profe, e incluso no lo pusimos como amasado, sino como el tipo de mezcla utilizada por las cantidades de material que se usan. Perdón. Porque a veces en el laminado lo meten una vez, lo sacan, lo meten, lo sacan, hasta que la experiencia del operador realmente ahí es cuando empieza a saber. Es fundamental ahí, ¿no? El amasado. Un mal amasado implica una no formación de nuestro producto. Bien. Bueno, pero si está en tipo de mezcla, está bien. El tipo de mezcla utiliza, claro, porque también varía ahí qué requerimiento tiene el cliente, para qué va a ser utilizado este burlete. Entonces, preferimos por ahí como nombrarlo como el tipo de mezcla y haciendo referencia a cómo va a estar compuesto esa tira, digamos. Bien, bien, bien. Bueno. Bueno, y finalmente, con respecto a las consideraciones ambientales y al tratamiento de los residuos y el scrap, podemos decir que una vez que cumplieron una vida útil los productos con caucho, su reciclaje o tratamiento se convierte cada vez en mayor medida en un problema ambiental a nivel mundial. En el caso de la empresa analizada, la gran mayoría del scrap ya se encuentra vulcanizado y por lo tanto este ya no puede ser reciclado fácilmente, pero sí reutilizado, como en el caso de la fábrica. En todos retenes se encargan de juntar el scrap y luego venderlo en cantidad a empresas que a su vez luego se encargarán de triturarlo y le dan distintas reutilizaciones. Por ejemplo, en las canchas de pasto sintético lo usan como base, en las canchas deportivas, digamos. Y esa es una de las reutilizaciones que tiene. Sí, y eso. Bueno. Sí, perdón, algo anecdótico, que cuando estábamos saliendo de la fábrica, los cuatro, estábamos justamente hablando de esto, del impacto ambiental que tenía este tipo de material, y encontramos, sin querer, estos bolsones, y ya estaban listos para ser enviados, y bueno, después adquirimos más información, pero esto es literalmente de la fábrica. Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta.
Chicos, ¿alguno del resto de la humanidad, alguna pregunta? Podemos Bien. volver a la foto, si no. Tienen suerte, ¿eh? Tienen suerte. O los durmieron a todos, o realmente estuvo bueno. Qué Todos lástima que nadie dormieron, pegue una profe. pregunta. Espero que no. Creo que estamos todos súper cansados por el parcial, ya no nos dan más las neuronas. Chicos, el resto de ninguno, alguna duda, nada, todo bien. No, se entendió todo bien, profe, por suerte. Se entendió, profe. Bueno, me alegra. Gracias. Les voy a... La nota de ustedes, chicos, va a ser un 8 en igualdad de condiciones para los 4. Está muy bien el trabajo. 8 sirve para la aprobación directa, con lo cual es un ítem menos. Buenísimo, profe. ¿Por qué no es más que 8? Porque me hubiera gustado que hubiera ruido, que se puede estar el cansancio, pues es un 8. No es malo, ¿da? Así que tienen que sentirse. Yo a lo que vi la semana pasada de levadura estuvo un escaloncito más arriba de ustedes en la forma de expresarse y eso, pero está bien el trabajo. Los felicito, chicos. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Ahora siguen los chicos de PCR, vamos saltando y cabeceando. Tomás, ¿quién va a ser de ustedes? Sí, profe. Tomás Abut. A mí, profe, a mí. Confitron, por favor. Facundo. Sí. Bueno. Bien. Ahí está Facu. Perfecto. Yo apago el micrófono y los dejo solos. Bueno. Perfecto, profe. ¿Me confirman si se ve ahí? Sí, ahí Ahí se está ve. bien. Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros somos el grupo 4 que decidimos trabajar con el proceso de lo que es el diagnóstico por PCR, que es sobre todo un proceso de laboratorio, no es tanto por el lado industrial, pero bueno, nos pareció interesante en su momento, con todo esto del COVID, estos últimos años se ha hecho bastante como popular o usado el término, y aprovechamos también que la madre de uno de los compañeros, bueno, es bioquímica y trabaja en el laboratorio de ciencias médicas de la UNC, así que pudimos ir ahí a ver el proceso en sí y tomar nota como de los principales aspectos. Primero que todo, o sea, vamos a aclarar como algunos conceptos básicos de lo que es un PCR. Un PCR básicamente es una técnica de laboratorio que nos brinda una manera sencilla y rápida de que nosotros podamos crear copias ilimitadas de ADN a partir de una sola hebra original, que la vamos a obtener de una muestra. ¿Qué aplicaciones tiene esto o para qué nos sirve el PCR en sí? Bueno, nos sirve para aplicaciones en el campo de lo que es la medicina, la bioquímica, nos sirve, bueno, para justamente detectar casos positivos de COVID, de muchas otras enfermedades, también para lo que son análisis forense o pruebas de paternidad. Nosotros en el caso del laboratorio que visitamos, utilizaban el PCR para diagnosticar el HPV, que es el virus del papiloma humano, que es una enfermedad de transmisión sexual. Así que nada, pero aún así el proceso en sí del PCR es similar para el uso al que se le dedique. Respecto un poco de la historia, fue creado en el año 1983 por un científico, doctor Kary Mullis, y en su momento lo había presentado como una técnica justamente para crear copias de ADN y replicar alguna región objetivo que se quería analizar. Desde ese momento que se creó, hubo hasta la fecha como dos avances fundamentales en la técnica, que uno fue la aislación de la Taq polimerasa. Primero que todo, el PCR, las siglas significan reacción en cadena de la polimerasa. La polimerasa es una enzima que ya vamos a ver más adelante, uno de los procesos más importantes del PCR, es básicamente la encargada de justamente replicar estas hebras de ADN
Por lo tanto, bueno, en su momento, cuando se había creado el proceso de PCR, se utilizaba otra enzima del Escherichia coli, la cual no podía resistir temperaturas elevadas. Eso era una condición, o sea, que era limitante porque en realidad para este proceso de duplicación o de copias, para crear copias de ADN se necesitan cambios de temperatura elevada, por lo tanto se requería mucha intervención humana en el proceso. Cuando se logró aislar esta Taq polimerasa de una bacteria que habita en lugares de agua caliente, esta sí resiste a altas temperaturas, entonces bueno, esto permitió agilizar y volver más eficiente el proceso y más rápido también, o sea, sencillo, y poder expandirlo más y aplicarlo más. Y otra de los avances fundamentales fue unos años después que se diseñó un termociclador, que es el instrumento que se puede ver ahí, que básicamente es un aparato en donde nosotros podemos regular o programar la temperatura a la que queremos que se dé una reacción. Bueno, y un poco sobre el objetivo en sí, justamente vamos a usar el PCR para determinar si la muestra que nosotros recibimos, en el caso del laboratorio de HPV, o una muestra para estudiar esa enfermedad, si podemos identificar el material genético del virus a través de una serie de pasos que son los que vamos a detallar ahora. Bueno, respecto a la descripción del proceso, nosotros resumimos el proceso completo en 6 etapas. Primero, comenzando con la recepción de muestras y almacenamiento, continuando con el procesamiento de la muestra, pasando a la extracción del ADN. Como cuarto paso tenemos la amplificación y extensión del ADN, para pasar luego a la correa electroforética y por último el revelado UV y el análisis de resultados. En el primer paso de recepción y almacenamiento de muestras, tenemos la muestra en una caja de Thermopor con refrigeración. Es muy importante que esté la refrigeración, ya que las muestras deben mantenerse entre 2 y 8 grados centígrados para que no se produzca la flora microbiana y las muestras no se degraden. También las muestras vienen en un medio de transporte, que es la solución tamponada de fosfatos, llamada PBS, que tiene antibióticos y antimicóticos, que sirven para mantener un pH fisiológico constante. La obtención de las células puede ser por cepillado o por biopsia a partir de una lesión del paciente. En este ambiente, en el medio de transporte, las células son capaces de mantenerse estables porque se simulan lo posible las condiciones fisiológicas. Cada muestra debe tener su ficha epidemiológica y la ficha de notificación completas, es decir, la descripción al paciente que se le ha tomado la muestra para luego enviarle los resultados cuando se termine el análisis. En esta etapa utilizamos las máquinas heladeras y exhibidor, que son las que tenemos que mantener las muestras luego de que han sido extraídas de los pacientes. Las variables que tenemos en esta etapa son el tiempo de 96 horas, que es el máximo tiempo en el que yo puedo esperar desde que se extrajo la muestra hasta que se empieza a procesar. Luego de este tiempo, la muestra se empieza a degradar, por eso no es recomendable utilizar muestras que superen este tiempo. El pH de las muestras debe ser constante y la temperatura de almacenamiento que dijimos por el tema de la flora microbiana. Bien, luego de recibido y almacenada la muestra, ahora esta etapa que sigue es el procesamiento de la muestra. Acá lo que queremos hacer es básicamente nosotros transportar todo el contenido genético de esa muestra que recibimos al medio de transporte, que es el PBS que había mencionado Facu, que era el buffer, para luego llevarlo a la siguiente etapa, que es donde le vamos a extraer el ADN. Entonces, bueno, acá nosotros, las muestras que tenemos en la heladera, las vamos a llevar a una cabina UV que está previamente esterilizada, para acá poder desinfectar de algún microorganismo que estuviera presente en el ambiente y que pudiera afectar la muestra. Había mencionado Facu que nosotros podíamos recibir la materia prima, o sea, la muestra, en dos formas. En una biopsia, que vendría a ser como un corte de tejido de la persona, de alguna parte del cuerpo, o mucosa, que en este caso sería de las zonas genitales o de la boca, o de las manos también. Esto lo vamos a recibir en un tubo estéril, que se ve ahí en la foto, que tiene una forma cónica, de unos 15 mililitros el volumen. Y acá vienen como una serie de pasos internos dentro de esta etapa, que son los que realiza el investigador.
el investigador primero va a tomar, en el caso de que sea una biopsia, la muestra es aproximadamente de 2 milímetros cúbicos y la va a colocar en la cápsula de Petri que se ve ahí. ¿Para qué? Porque acá le va a hacer como una especie de cortes a esta pequeña muestra para diseccionarla y dejarla en partes más pequeñas con el objetivo de aumentar la superficie específica, ya que esto en el proceso siguiente, que es de la extracción de ADN, va a facilitar la acción que realice la proteína K, que eso después lo va a explicar Tommy. Una vez hecho estos cortes, nosotros vamos a colocar esta muestra en un tubo Eppendorf. Y bueno, luego de colocarla en el tubo Eppendorf, nosotros lo que vamos a hacer es llevarla a una cabina de riesgo 2, que es una cabina especial para proteger a la muestra del individuo y también del ambiente, donde en esta cabina vamos a introducir adentro un vórtex, que un vórtex es el instrumento que se ve ahí, una maquinita, que básicamente nosotros la prendemos y empieza a vibrar. Entonces nosotros vamos a colocar ahí dentro el tubo Eppendorf, que tiene la biopsia toda cortada, junto con el material de transporte, y va a empezar a agitarla aproximadamente por 30 segundos, con el objetivo acá de transferir todo el material genético al medio de transporte. Una vez que logramos esto, nosotros vamos de ese tubo Eppendorf que tenía el cepillo, que vendría a ser como el hisopo con toda esa muestra cortada, lo vamos a retirar. Y vamos a pasar ahora ese contenido, lo vamos a meter dentro de una centrífuga. Una centrífuga funciona de manera similar al Vortex, por decirlo. Esta le configuramos unas determinadas RPM a las que queremos que gire, y la centrífuga también se le coloca el tubo adentro, comienza a girar, y acá Tomás, el objetivo... Sí. te hago una consulta. ¿Por qué propiedad trabaja la centrífuga? ¿Por qué se para? Por densidad. Muy bien. ¿Seguro, no? Sí. Muy bien. Adelante. Bien. Entonces acá en la centrífuga nosotros lo que vamos a hacer, vamos a buscar que mediante el giro se logre todo el material genético, se logra aglomerar como en un extremo, y luego cuando paramos la centrífuga, lo que hace el investigador acá es como que voltea el tubo Eppendorf abierto, deja caer todo el medio de transporte, que era un líquido, lo desecha en un depósito de residuos patógenos, y nos quedamos con todo el paquete celular en el extremo del tubito. Y acá tenemos dos escenarios, donde uno es que el paquete celular lo almacenemos a menos 20 grados centígrados aproximadamente para trabajar con él cuando se requiera. Otro es que directamente pasemos a la etapa 3 de la extracción de ADN. Bueno, ¿qué variables tenemos acá para distinguir? Tanto en el Vortex como en el centrifugado tenemos las mismas variables, lo que son las RPM que le configuramos y el tiempo. Las RPM, nosotros a mayor RPM que le demos a la máquina, va a hacer que la energía cinética de las partículas aumente, porque se van a estar agitando a más velocidad, van a estar chocando entre ellas. Esto va a hacer que aumenten los choques y va a hacer que aumente la temperatura. Hay que tener precaución de que esta temperatura no exceda los 37 grados aproximadamente, porque esa es una temperatura donde las células se mantienen estables por debajo de la misma. Es decir, no están activadas como la actividad de las mitocondrias, y se requiere que permanezcan de esa forma. Y lo mismo con el tiempo, o sea, mientras más tiempo la dejemos girando, también va a aumentar más la temperatura. Por lo tanto, tenemos que configurar estas dos variables de tal manera de evitar que la célula se desestabilice. Y en cuanto a las máquinas que utilizamos, no sé si pasa la diapositiva. Bien, las máquinas que utilizamos, bueno, son la centrífuga y el Vortex. Bien. Ahora vamos a hablar de la etapa 3, que es la extracción del ADN. El objetivo de esta etapa es pasar del paquete celular que teníamos en la etapa anterior y extraer del mismo el ADN que se contiene en su núcleo. Para poder hacer eso, dividimos esta tercera etapa en 3 pasos diferentes. La metodología es la siguiente. Primero se homogeniza la muestra, luego se eliminan los detritos celulares y proteínas, y por último se obtiene el ADN del paquete celular.
En la etapa 1, como podemos ver, teníamos la muestra en el tubo de Eppendorf, como se ve a la derecha, y esta está dentro de una cámara que después será utilizada. Primero tenemos 200 microlitros de muestra, a los cuales se le agregan 20 microlitros de proteínas AK. ¿Qué es la proteína AK? Es una enzima la cual permite romper las paredes de la célula y romper el núcleo liberando el ADN. Una enzima básicamente lo que hace es acelerar los procesos. En este caso, además, se le agregan 200 microlitros de binding buffer para, por un lado, mantener el pH estable y, por otro, hacer que la molécula de ADN se mantenga también estable en el momento del proceso. Primero, se le da un vortex por un minuto para que la superficie de toda la pared celular se vea recubierta por la proteína y el binding buffer, y luego se le da un baño seco a 60 grados durante 1 hora. ¿Qué busca el baño seco? Busca que la temperatura de la enzima de la proteína AK llegue al momento justo, por lo cual esta temperatura hace que la enzima trabaje a la mejor velocidad posible. Y se hace durante 1 hora, debido a que si se hace durante más tiempo, esta enzima podría dañar el ADN que tenemos en la muestra. Luego de esto, se le agrega 100 microlitros de alcohol isopropílico absoluto. ¿Qué objetivo tiene este? Tiene el objetivo de frenar la enzima, por lo cual detiene todo lo que estaba realizando. Luego de esto, se le da un centrifugo por 1 minuto y se elimina todo el alcohol que se encontraba presente, porque queda como un sobrenadante y este se retira. Luego de esto, la muestra pasa a una cámara de muestra. Como vemos en el paso 2, este tiene como objetivo eliminar todos los detritos celulares. ¿Qué es un detrito celular? Son todas las pequeñas partículas o pedazos de célula que han quedado de la etapa anterior y todas las proteínas. En este caso son las histonas, que es las que vienen pegadas al ADN. La muestra del paso 1 se le agrega un 500 mililitros de un buffer de lavado 1. Esta tiene como objetivo retirar estos detritos y proteínas y seguir manteniendo el pH estable. Se lo centrifuga durante 1 minuto. Y lo que pasa es que donde se encontraba la muestra, en esa pequeña membrana, todo eso queda en la parte superior. Ese pedazo de membrana que se utiliza esa cámara, se le pasa a otro tubo de Eppendorf y se descarta el tubo anterior. Se vuelve a realizar el mismo proceso, agregándole en este caso 500 mililitros de buffer de lavado 2, que es un poco diferente al lavado 1, pero tiene el mismo objetivo. Se lo centrifuga por 1 minuto a 8000 revoluciones de nuevo, haciendo el mismo proceso, se vuelve a retirar donde se encuentra la muestra y se lo pone en otro tubo de Eppendorf y se le da un centrifugado de 1 minuto a 12.000 revoluciones. Y por último, la etapa 3, donde concluye esta etapa, es la muestra del paso 2. En este caso, ahora tiene el objetivo de obtener ya directamente solo el ADN y dejarlo preparado para la etapa siguiente. Se le agregan en este caso 200 microlitros de buffer de elución, el cual tiene como objetivo pasar la membrana. Como se ve aquí abajo, el círculo verde es la membrana de extracción, esa es la cámara de la muestra, y como se ven en los pasos, el buffer de elución lo que tiene como objetivo es que luego de ser centrifugado, permite que el ADN, la muestra de ADN, quede en la parte inferior del tubo de Eppendorf, que después va a ser utilizado. A este buffer de elución se lo deja actuar durante 2 minutos, reposa la temperatura ambiente, se lo centrifuga durante 1 minuto, y esto permite que la muestra que encontrábamos atraviese la membrana de extracción, se retire la cámara de la muestra y se la descarte, y obtengamos como resultado 200 microlitros donde estaba el ADN. En este caso, las variables son muy similares a la etapa anterior, ya que tenemos centrifugados, los cuales tienen los mismos objetivos y tienen las mismas importancias, es decir, no puede pasar temperaturas superiores a los 37 grados porque comienza a degradarse. Lo mismo pasa con el vortex. El baño seco, como le explicamos, el tiempo y la temperatura son exclusivamente dados por cómo se utiliza la proteína AK, y lo mismo con la cantidad de alcohol isopropílico absoluto, que es una cantidad específica para poder obtener 200 microlitros de muestra. Como podemos ver, se utiliza la centrífuga, que es lo que está al lado izquierdo, el vortex que está al medio y el baño seco. Bueno, pasando a la cuarta etapa de amplificación y extensión del ADN, que tiene por finalidad copiar el molde de ADN target una gran cantidad de veces para facilitar el análisis del mismo. Primero que nada, con los 200 microlitros que obtuvimos en la etapa anterior, los llevamos a esta cabina UV. En esta cabina UV, todos los materiales que están dentro deben ser esterilizados por 2 sesiones de autoclave
a 120 grados por 30 minutos. Ese es el nivel de limpieza que debe haber en el laboratorio. También tiene los rayos UV para esterilizar lo que es el ambiente de la cabina, que obviamente no está prendido cuando el investigador está trabajando en ella. Se prende luego de que se termina de realizar el proceso. El investigador llega con los 200 microlitros de la extracción de ADN y los une a esta solución que es el MINT Master Mix, que es una solución que se compra y que tiene dinucleótidos, que son adenina, timina, guanina y citosina, tiene una enzima que es la TAC polimerasa y tiene iniciadores, que son un conjunto de dinucleótidos, que estos componentes nos van a servir a la hora de hacer el termociclado. También tiene 2 colorantes útiles, o sea, es de color verde, pero luego se va a separar en azul y amarillo. Por eso se nombran 2 colorantes. Se va a separar en la etapa de electroforesis. Entonces, con 25 microlitros de la solución MINT Master Mix, junto con 15 microlitros de agua de biología molecular, más 10 microlitros de ADN que obtuvimos en extracción de la etapa anterior, los unimos en un tubo de Pendorf y los llevamos al termociclador. En el termociclador, los tubos se colocan dentro de los orificios estos y comienza el ciclado térmico, que es el proceso que voy a explicar ahora. El ciclado térmico comienza con una elevación de temperatura a 94 grados. Se mantiene constante por 5 minutos y ¿qué es lo que ocurre en este caso? Primero nosotros teníamos el gen de interés, que es el ADN extraído en la etapa anterior, y lo que hace al subir la temperatura hace que se desnaturalice el ADN. ¿Esto qué significa? Que la doble hebra de ADN se separa y se quedan 2 hebras separadas, digamos. Luego se pasa a la siguiente etapa, que es la etapa de alineamiento, que se baja la temperatura a 55 grados y esto permite que los iniciadores se adhieran a la hebra de ADN. Se adhieren a un lugar específico a los 55 grados y se mantiene constante por 1 minuto. Luego de esto se eleva la temperatura a 72 grados y en este caso empieza a actuar la enzima TAC polimerasa, que esta lo que hace es añadir nucleótidos libres que venían en la solución MINT Master Mix y hace que se unan a la hebra que está libre. Y eso genera la copia exacta del gen de interés que teníamos anteriormente. Esto pasa 30 ciclos. La disposición de temperaturas y ciclos depende del virus que se esté analizando. Puede que en otros virus varíe un poco la temperatura o la cantidad de ciclos, dependiendo del virus que queramos estudiar. Pero en este caso, como es HPV, estas son las cantidades que tenemos. Lo que ocurre luego de un ciclo es que se obtiene 2 copias exactas del gen de interés anterior extraído en la etapa 3. Una vez que dijimos, bueno, el ciclo se repite 30 veces, se obtienen 1.073 millones de copias. Bien, cada vez que ocurre un ciclo se va duplicando la cantidad de copias. Y podemos ver en la fórmula de cantidad de copias que 2 elevado a la n menos 2n, siendo n la cantidad de ciclos, podemos obtener la cantidad de copias en función de los ciclos que realicemos. Acá podemos observar en la imagen de la derecha más o menos el proceso para que se entienda bien, la desnaturalización, la unión del alineamiento y luego la extensión. Y los ciclos se pueden repetir entre 25 y 35 veces. Las máquinas utilizadas son el termociclador, la cadena de rayos UV y las micropipetas graduadas que son calibradas semestralmente. Las variables son las temperaturas del proceso, principalmente 94, 55 y 72 grados, la cantidad de ciclos, que va a depender, eso va a depender de la cantidad de copias que obtengamos, el tiempo de duración de cada ciclo, también, o sea, si nosotros lo dejamos demasiado tiempo, puede que estemos perdiendo energía, porque ya, o sea, si nosotros lo dejamos a 94 grados mucho tiempo, por ahí no es necesario porque ya el ADN ya se ha desnaturalizado, entonces estaríamos perdiendo energía. El tiempo de sesión de autoclave y la temperatura para la esterilización de los elementos y la cantidad de MINT Master Mix y el agua de biología molecular. La cantidad de MINT Master Mix es muy importante porque si nosotros colocamos una cantidad menor a la estipulada, lo más probable es que aunque lo dejemos una cantidad de ciclos de 30, si pusimos la cantidad de MINT Master Mix a la mitad,
no vamos a obtener la cantidad de copias que pautamos, es decir, vamos a obtener la mitad de la cantidad de copias, porque la TAC polimerasa se acaba y entonces no sigue realizando las copias. Entonces, por eso es muy importante la cantidad que colocamos. Bien. Bueno, para esta etapa ya logramos como uno de los objetivos principales, que era lograr la copia ilimitada de esa hebra original de ADN, y ahora nosotros lo que buscamos es tratar de visualizar los resultados para que nos digan si esta muestra que estamos analizando es positiva o no. Para esto nosotros lo que hacemos en esta etapa es hacer una corrida electroforética. Una electroforesis en gel es una técnica que vamos a utilizar para separar los fragmentos de ADN que tenemos amplificados por su tamaño y su carga. Básicamente acá lo que vamos a hacer, se pasa de positivo. Está. Básicamente lo que vamos a aplicar es una corriente de 500 mA en un gel, en donde ese gel, dentro de esos pozos que se pueden visualizar, nosotros vamos a colocar en cada pozo una cantidad de 10 microlitros aproximadamente de la muestra que amplificamos anteriormente, que es la que estamos estudiando, y la vamos a comparar con unas muestras que va a haber en los pozos que están al lado, que van a ser muestras, por ejemplo, de controles positivos, o sea, una muestra que sabemos que, por ejemplo, está infectada de HPV, una muestra de control negativo, y un marcador de peso molecular, que este nos va a indicar la longitud de los pares de base. Entonces, para esta etapa, básicamente hacemos como 4 pequeños pasos. El primer paso, vamos a preparar nosotros ese gel, que es un gel de agarosa. Entonces, para esto vamos a tomar agarosa en un matraz Erlenmeyer, la vamos a mezclar con un buffer de electroforesis y la vamos a calentar en microondas. Lo vamos a calentar aproximadamente hasta que veamos que la agarosa se ha fundido, y después lo sacamos y lo dejamos enfriar a 50 grados, hasta 50 grados aproximadamente, sobre la bandeja que se ve ahí arriba, y mientras lo dejamos enfriar, nosotros le vamos a colocar una especie como de peine sobre el gel, que todavía está líquido, para que cuando ya solidifique y tome la forma de gel, justamente, queden armados los pozos. Luego, este gel se tiene que llevar a una cámara que va a estar conectada con 2 electrodos, uno positivo y uno negativo, con una fuente de voltaje, en la cual esa fuente, cuando nosotros coloquemos el gel, encima del gel que colocamos en la cámara, le vamos a echar una solución amortiguadora de sales para que se logre conducir la electricidad. Y luego nosotros ya con el gel colocado sobre la cámara vamos a proceder a colocar las muestras de la etapa anterior de la forma en que había comentado antes yo. Un pozo lo vamos a reservar para el marcador de peso molecular, que nos va a dar una referencia de fragmentos de ADN que tienen longitudes conocidas. Vamos a reservar un pozo para el control positivo, que es decir, la muestra que está infectada de HPV, y uno para control negativo, y otro más, donde vamos a colocar, obviamente, nuestra muestra. Entonces, una vez que está todo colocado, vamos a activar la corriente y se va a producir la corrida electroforética. Entonces, nosotros vamos a observar que las muestras que en un principio están todas colocadas sobre los pozos van a empezar a migrar del polo negativo, ya que el ADN tiene una carga negativa, va a empezar a moverse hacia el lado positivo. Aquellas moléculas que sean por ahí de longitud más corta se van a mover más rápido y van a avanzar más. Y aproximadamente esto lo vamos a dejar por 25 minutos. Acá, ¿qué puede pasar? Puede pasar que por ahí nosotros nos excedamos de tiempo y de tanto que se corre las moléculas se lleguen a salir del gel. Eso hay que tener cuidado, porque ahí podemos echar a perder la muestra. Entonces, bueno, acá ya está realizada la electroforesis y en el paso siguiente es donde se analiza los resultados. ¿Qué variables? Bueno, primero las máquinas que utilizamos son las cuba electroforéticas, las cuales está sometida a una tensión de 90 voltios aproximadamente, las micropipetas graduadas, que son las que utilizamos para pasar la muestra del tubo Eppendorf a los pocitos, y el microondas, que es lo que usamos para calentar el agarosa. ¿Qué variables tenemos acá para analizar? La corriente, los 500 mA, que estos son los que van a provocar que migren las moléculas de ADN del polo negativo hacia el positivo, el tiempo de duración,
que esto es lo que había comentado yo, que tenemos que tener cuidado acá de que si lo dejamos mucho tiempo, por ahí se nos puede llegar a salir las moléculas del gel. Y la concentración del gel de agarose, que en este caso es al 1,5%, que esto va a depender de los tamaños de fragmentos de ADN que hayamos separado anteriormente. Bueno, y finalmente llegamos a la última etapa del proceso, que es el revelado UV y el análisis de resultados. La finalidad de este paso es básicamente visualizar de manera fácil y sencilla todo lo que podemos encontrar dentro del gel y poder leerlo y comprenderlo. Lo más importante de esta etapa es la maquinaria que se utiliza, y en este caso es un transiluminador UV. ¿Qué es esto? Esto es un equipo de iluminación de geles que utiliza la luz ultravioleta y un soporte, que es donde se coloca el gel para poder después estudiarlo, y lo que permite es pasar la radiación UV y visualizar la fluorescencia de las bandas contenidas en el gel. ¿Qué quiere decir esto? En el Mix Master, lo que había hablado Facu anteriormente, que tenía en color verde, eso nos va a servir porque tiene fluorescencia y nos va a permitir marcar bandas bien claras que son fáciles de leer. Esto utiliza una longitud de onda de entre 100 y 400 nanómetros, en este caso el UV, y la energía que emite este dispositivo es UV y excita los fluoroforos que se encuentran en cada una de las muestras. Aquí, como podemos ver, abajo a la izquierda, es uno de los geles que está iluminado por los rayos UV y se ve claramente cada una de las líneas. Ahora, más a continuación, se va a entender mejor. En cada uno de los pozos, como habíamos hablado anteriormente, se encuentran 10 microlitros. Por un lado está el marcador de peso molecular, por otro lado está el control positivo, por otro lado está el control negativo, y por otro lado están los extractos de ADN de las diferentes muestras. ¿Qué verificaciones tenemos que tener? Si la columna de control negativo hay una marca a 450 pares de bases, eso quiere decir que está todo contaminado, porque el HPV, al momento de desplazarse, queda hasta 450 pares de bases, a una altura particular. Y por el lado contrario, el control positivo debe estar a esa altura para corresponder que la muestra que estábamos utilizando como control positivo es verdadera. En este caso, las variables importantes son la longitud de onda del rayo UV, que se usa 250 porque es la que mejor pasa este gel y que mejor funciona en conjunto con el mix, y la iluminación de la sala. Algo que pudimos ver cuando fuimos es que al momento de trabajar, la sala tiene que estar totalmente a oscuras, debido a que al momento de realizar el estudio no se debe dar ningún tipo de interferencia exterior a la máquina, porque puede no cambiar los resultados, pero sí que no se vean de forma tan clara. Como se ve acá abajo, está el marcador de peso, pares de bases, o peso molecular, que está dividido en cada uno en 100, y por otro lado sería un resultado de reacción de PCR, por ejemplo, en este caso 400 pares de bases. Y aquí, profe, tenemos un pequeño ejemplo para usted, para ver si se comprendió más o menos cómo se tiene que leer este gráfico. Lo que tendría que explicarle primero es que en el número 1 están los pares de bases, es decir, lo que se utiliza como medio de referencia para controlar las diferentes alturas. En el número 8 se puede encontrar el control positivo, como se ve, está a 450 pares de bases, que esa es la altura particular del HPV, junto con 268, que es la mezcla que utilizamos de todo lo que es el mix, los alcoholes y diferentes cosas. Y después está el control negativo, que es el 7, que tiene toda esa mezcla de cosas, como puede ser el mix, pero sin ningún tipo de ADN. Si usted tuviera que decir, profe, el 3 y el 6 no tienen nada. ¿Cuál de las opciones, 2, 4 o 5, son positivas de HPV? A ver. Hay dos opciones correctas, por la duda, dos opciones positivas. ¿El 2 y el 4 o no? 2 y 5. El 2 y el 5. Bien. ¿Por qué? Porque el HPV tiene una altura particular de 450 pares de bases. Como se ve ahí, que lo sacamos de un trabajo anterior, está explicado cada uno. El 1 es para el marcador de peso molecular, 2 y 5 son las muestras positivas, porque se encuentran en 450. La 4 es la muestra negativa, donde solo se observa la banda de 268. Y después la séptima, el control negativo, el individuo está sano. Y la octava es el control positivo.
Bueno, para finalizar esta etapa, básicamente los resultados que se obtienen son llevados a este sector que estaba acá abajo a la derecha, y aquí es donde se lleva la información, se manda la información o bien a los centros de salud, a centros de investigación o pacientes si es que se hizo de manera particular, pero eso no se suele hacer en el centro. Ahora vamos a explicar el layout. En el layout podemos ver todas las etapas a partir de flechas. La etapa 1, que es la recepción de muestras, como se ve ahí, sube por la escalera del primer nivel, se la guarda en una heladera. En la etapa 2 pasa el procesamiento de la muestra, pasa a la sala que se encuentra ahí, se encuentra la cabina de riesgo 2, que era la que había hablado Tomás antes, que tiene rayos UV, tiene una protección con aire. Después baja a la planta baja, siguiendo la flecha 3, ahí donde se realiza la extracción del ADN en la cabina. Pasa a la etapa 4 después, que se da el termociclado. Al lado de esa etapa se encuentra la etapa 5, que es donde están las cubas electroforéticas, para después pasar al transiluminador UV, donde se chequean los resultados, se ve, se le saca una foto con la misma maquinaria y se la estudia en donde se encuentra en el nivel 1 a la derecha abajo. Bueno, en el tratamiento de residuos tenemos residuos normales, pero en su gran mayoría son residuos patógenos, los cuales, por ejemplo, pueden ser tubo de Eppendorf, gel de agarrosa, muestras, hisopos, entre otros. Estos residuos son guardados en bolsas rojas, como vemos a la derecha, que son transportadas por la Secretaría de Ambiente de la ciudad de Córdoba. Los residuos son guardados en una zona de almacenamiento de residuos en el laboratorio y luego se les llevan estas furgonetas a 2 locaciones. Una planta de tratamiento de residuos patógenos se encuentra en Camino a los Remedios, kilómetro 62, Camino a Capilla de los Remedios, kilómetro 692, y otra se encuentra en Villa María. En este destino final, los residuos patógenos son colocados en autoclaves que pueden tener un tamaño de 1,5 metros de diámetro y hasta 6 metros de largo, en los cuales se los esteriliza y luego se los trata como residuos normales. Bien, para concluir el trabajo, hay cosas muy importantes a tener en cuenta. La primera es el nivel de precisión y exactitud. Como había nombrado Paco anteriormente, todo lo que son los instrumentos son constantemente calibrados, recalibrados y controlados de que funcionen a la perfección. Debido a, como se podía hablar, hay valores que son muy, muy pequeños y que cualquier variación puede afectar en el resultado. Como por ejemplo puede ser una pipeta que esté mal calibrada o una centrífuga que esté mal balanceada. Además de esto, la contaminación de los elementos e instrumentos de trabajo. Cuando nosotros fuimos a la visita, como se ve en una imagen siguiente, tenemos doble cubrebocas, todo un guardapolvo, guantes, porque el nivel de contaminación que puede haber es muy alto. Y para finalizar, también lo importante es que este método sirve para una variedad de cosas, como puede ser desde paternidad, PCR de cualquier tipo, como puede ser HPV, puede ser COVID u otras opciones, y que hay que tener en claro que se realiza de una manera muy particular y muy minuciosa. Nada más, profe. Ahí terminamos. Díganme, chicos, que una vez que empezaron a hacer esto no se arrepintieron a mitad camino porque el laburo que hicieron, no sé. Sí, profe. Estuvo complicado, pero estuvo bueno. La verdad que disfruta más cuando es así. Escuchen. Muy bien, los felicito. Qué placer poder, no sé cómo lo habrá visto el resto de los alumnos, pero se pasaron, chicos. La verdad, tengo la piel de gallina y un poquito de emoción porque muy bien, muy bien. Los felicito. Ya ni les digo la nota. Así que creo que nos deben haber odiado por hacernos hacer este trabajo, con lo que han hecho, con lo que deben haber laburado, chicos, pero no, muy bien. Impresionante. Nos tendría que haber visto la cara cuando fuimos y nos estaba explicando todas las cosas en persona. No entendíamos el 90% de lo que nos decía. Así que bueno, los felicito, chicos. Muchas gracias, profe. La verdad que es un espectáculo. Los dos grupos, por favor, me pasan por mail la presentación final, porque lo que hemos corregido era el parcial. Esto ya, no
no la presentación que hicieron recién, el PowerPoint, sino el PDF del trabajo final, que me lo quiero quedar. Así que bueno, están César y Ricardo, yo los dejo hablar, que deben tener noticias para ustedes. Perdón, profe, ¿le puedo hacer una consulta antes de pasar? Yo soy el grupo que primero expuso. ¿Se lo mandamos en copia a todos o solo a usted? No, mándamela a mí, yo después me encargo con Ricardo. Perfecto. Y con César. Bien, gracias. Bueno, nosotros entramos cuando ya estaban, habían iniciado la presentación, pero muy bueno, che, la verdad. Ahí les hemos cargado a unos 150 alumnos, más o menos 160, les hemos cargado las notas. Los que no le aparece la nota es porque no se las tomó directamente. Hay un compañero que decía que a él primero le dijo que estaba cargado y después le aparece como que no. Yo le pedí que se fijen en autogestión. Ya cargamos con César todas las notas en autogestión. El que no esté, bueno, la única